Del diario La Nación. Jorge, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿me haces un análisis de todo lo que pasó en los últimos días? Tu mirada. Me la sé fácil vos. Siempre, 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 siempre. A ver, me da la impresión, Eduardo, que el gobierno viene atravesando un par de semanas donde en esta difícil transición, difícil digo porque necesita de alguna manera mostrar evidencias bien concretas de recuperación económica que hay por sectores, pero que se le han alineado algunos datos importantes ya en forma muy consistente. Fernando hablaba del sector financiero que ya viene de varias semanas de repunte. Pensemos que son los mismos mercados que a mitad de año de alguna manera estimularon por falta de confianza, de credibilidad, una corrida que puso al dólar muy en un estado de alerta muy importante. Se había ampliado mucho la brecha. Hoy vemos mercados mucho más tranquilos. Incluso el gobierno frente a eso se paró de una manera un poco más relajada frente al fondo la semana pasada cuando estuvo el ministro Caputo en Estados Unidos. Y a la par de esto se empiezan a evidenciar algunos sectores que recobran dinamismo y algunos sectores sociales con algunos indicadores positivos, algo vinculado con salario, algo vinculado con consumo todavía incipiente. Esto sumado a la fragmentación política que hay en todas las fuerzas, que lo hemos visto en las últimas semanas en el peronismo, una disputa que va creciendo sin que sepan cómo salir del laberinto, las discusiones en el radicalismo que terminaron con la fractura, las ambigüedades dentro del PRO. Yo creo que esto en su conjunto le da al gobierno un escenario en estas semanas bastante más oxigenado que cuando estaba con los mercados presionando, con la oposición insistiendo con los vetos. Ahora, este escenario obviamente en la Argentina en la que estamos es muy dinámico y recién contaba Paula, por ejemplo, esta semana vamos a ver un rebrote de la conflictividad gremial. No es tanto de la social, fíjate que la calle no está tan intensa como estaba el año pasado o a principios de este año. Lo que vamos a ver, lo estamos viendo, es un increscendo de la tensión gremial, ¿no? Hoy aduana, después los sectores del transporte. Y allí yo creo que se juntan varios factores. El gobierno por ahora no se lo nota inquieto porque entiende que cuando son los gremios los que se movilizan, la gente distingue lo que es la movilización de las cúpulas de lo que es el reclamo social. Pero bueno, habrá que ver cómo capea una semana porque obviamente esto genera irritación en la gente, sobre todo cuando es transporte que impacta muy directamente en todos los que se tienen que movilizar. Claro, en especial el jueves, ¿no? Cuando hay paro de transporte de pasajeros, ¿no? Sí, claro. Lo que vamos a ver el miércoles, vamos a tener subte, trenes Aviones. y otros medios de transporte menos colectivos el jueves que va a movilizarse. Entonces, vas a tener 2 días de convulsión, cada uno con, te diría, demandas. Fíjate que colectivo siempre actuó dentro del gremio del sector del transporte en forma un poco autónoma. Sí. Y a su vez el transporte, fíjate que está escindido del tronco principal de la CGT que viene con una postura mucho más cautelosa, ¿no? Recordemos que este paro de transporte del miércoles está estimulado por un reagrupamiento de los sectores de transporte que estaban desmembrados como para fortalecerse una actitud combativa. Claro. No están aquí los gremios, los gordos, los independientes, que en general están con una postura bastante más, yo te diría, moderada, en una suerte de negociación implícita con el gobierno, donde mezclan varias cuestiones que tienen que ver con las reformas laborales, que tienen que ver con el tema del manejo de las obras sociales, con el tema de las cuotas sindicales. O sea, tienen un paquete de negociación con el gobierno. El transporte no, está en una línea mucho más dura y dentro de eso colectivos está parte en un reclamo de una paritaria que no se termina de resolver y que gira en torno de un viejo debate, ¿no? ¿Cuánto de lo que es el costo del pasaje se costea con lo que se paga, digamos, lo que paga cada pasajero y cuánto tiene que subsidiar el Estado, ¿no? Otra vez volvemos a esa ecuación que es bien compleja. Jorge, ¿a qué llamás vos el outsider empedernido? ¿Y por qué hablas del contraataque de... parte del título? ¿Cómo? ¿Por qué hablas del contraataque de ese outsider empedernido? Así lo llamás a Milei.
Bueno, es el título de una columna que salió ayer, y el contraataque tiene que ver con la batería de medidas que el gobierno anunció la semana pasada en un intento por recuperar una agenda positiva después de varias semanas que había estado arrinconado por el tema de los vetos al tema jubilatorio, al tema financiamiento universitario, por las tomas en las universidades. Y cuando vos repasás la secuencia de la semana pasada, arrancó con la reformulación de la FIP, estuvo la privatización del Belgrano Cargas, Claro. el tema de las jubilaciones para los empleados, para unos 10.000 empleados públicos, el tema de los cargos hereditarios, es decir, el tema medios, ¿no? Toda la batería de medidas contra medios. Entonces apareció una hiperacción reactiva del gobierno tratando de recuperar una agenda que de alguna manera la que se siente mucho más cómodo y que responde un poco a las demandas, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con esa reacción que se vio en el gobierno y que de alguna manera le ha permitido recuperar acción, ¿no? Sí. Querido Jorge, un abrazo muy, muy grande. Gracias. Por favor, un gusto, Eduardo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, querido mío. Hasta luego. Jorge Liotti, el jefe de política de La Nación. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Por eso yo les recomiendo Joyerías El Tasador, donde vas a poder vender tus joyas a precios internacionales. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Vinos Chacabuco, la misma calidad, ahora con nueva presentación. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco, un vino que acompaña a los argentinos desde 1939. Descubre nuestra nueva presentación. Chacabuco, donde todo empezó. En Cetrogar encontrás siempre las mejores marcas en tecnología y electrodomésticos. Entrá en